No se quiere contar esa historia. Hola, hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué hicimos después de que terminamos? De que ya por fin éramos médicos generales. ¿Usted qué hizo después del rural? Cuente usted qué La hizo. experiencia como médico general, conseguí trabajo rápidamente. Nosotros resultamos también trabajando en la misma empresa de ambulancias. ¿Quién trabajó primero en las ambulancias? Usted. Yo apenas Bueno, llegué sí, al rural porque sí. era un médico que había conocido en mis cursos de reanimación. Sí, verdad, sí. Muy chiquita, entonces él me llevó a su empresa, me dijo, apenas llegué al rural, venga que usted tiene trabajo conmigo en una empresa de ambulancias. Sí, Fue mi primer trabajo y después ahí la llevé. Sí, porque yo también cuando llegué al rural, yo pensé que en Bogotá no había trabajo, que eso uno se moría de hambre. Y yo entonces llamé a Luisa, por favor, consígame trabajo, qué susto, voy a llegar y no voy a tener trabajo. Y usted me entró, sí, usted me entró a lo de las ambulancias, sí. Ese fue también mi primer trabajo, ¿es verdad? Sí. Bueno, oiga, haciendo esto me he dado cuenta que nosotros hemos tenido muchos Tenemos puntos, vías paralelas. hemos tenido muchos puntos en común desde hace muchísimo tiempo, que solamente retomando esos espacios Sí, es que después uno hay muchos puntos de encuentro. se da cuenta. Bueno, fue nuestro primer trabajo en un servicio de ambulancias. Mm. Después, ¿para dónde salió? No, entonces a mí ese trabajo me llevó a los otros, porque ahí nos tocaba, ¿se acuerda que íbamos a San Rafael? Recogíamos pacientes en San Rafael o los llevamos a San Rafael, y ahí yo me encontré a gente que me conocía de cuando yo había hecho el curso de auxiliar de enfermería. Entonces me encontré con un amigo que me dijo, ¿qué tal que haces por aquí? No sé qué, yo no, acabé de terminar medicina, no sé cuántos. Y entonces me dijeron, están buscando un médico para urgencias pediátricas. Yo, ¡oh, Virgen Santísima! Pediatría, no, Virgen Santísima, No, niños, mundo. niños, no. Pero me dijeron, no, bueno, hágale. Yo, bueno, está bien. Pues yo me metí. Además que la pediatría no debería ser una rama de la medicina, sino una rama de la veterinaria. Ay, Dios mío, qué horror. Los niños solo Menos mal tenemos amigas pediatras. comen, duermen y hacen popó. Bueno, que no se note el odio por los niños aquí, hágame el favor. Pues no es obvio, pero pues es que no saben que les duele, bueno. Bueno, en fin, Tampoco no me critique a los niños. Bueno, pues eso, pues yo tenía bastante reparo y bastante susto, pero al final terminé aceptando ese trabajo de urgencias pediátricas, y ahí empecé, alternaba las ambulancias con las urgencias pediátricas. ¿Y usted, su segundo trabajo, cuál fue? Aparte de las ambulancias. Yo tanto que la critico, y yo también terminé trabajando con niños. Después ¿Dónde? de ambulancias, bueno, yo salí de las ambulancias por un escándalo, ¿no se acuerdan? No nos pagaban, porque no nos pagaban. No, bueno, sí. Se demoraban los pagos un poco, ¿no? Se demoraban los pagos, yo armaba sindicato y yo le decía a los de la ambulancia que no trabajaran hasta que no nos pagaran. Bueno, Saludos. saludos. De ahí salí a trabajar a Santa Librada. Sí. Santa Librada es en Bogotá, una zona también bastante interesante. Y resulté también trabajando con niños porque nos cogieron como al azar a un grupo de médicos para formarnos en todo esto de la estrategia de IEPI, que es como formar a los médicos de atención primaria que no teníamos accesos a radiografías, a laboratorios, cómo diagnosticar o tratar rápidamente enfermedades potencialmente mortales, sobre todo en niños, y finalmente, y en Salacera, que eran los que trataban las infecciones respiratorias de forma primaria en los niños. Entonces yo también terminé trabajando con niños mocositos y tusígenos durante mucho tiempo. Sí, bueno, solo había diarreas y bronquiolitis. Bueno, yo estuve ahí 3 años y al final, bueno, estaba contenta, trabajaba con pediatras y me iba muy bien con ellos, me llevaba muy bien, pero me empecé a aburrir.
Me empecé a aburrir porque siempre era lo mismo, bronquiolitis y diarreas, y a mí me gusta la variedad, entonces me empecé a aburrir. Y ahí conocí a otra amiga que me llevó al militar. Yo trabajé en el militar, en urgencias del militar también. Ah, bueno, y Yo no trabajé. sabía que trabajaba, no me Sí, acuerdo. claro. Ah, no, Ah. antes del militar trabajé en Cruz Roja. Y luego que salí de Cruz Roja, me fui al militar. Siempre alternaba San Rafael con Cruz Roja. Y ya después de esto, pues ya yo me quería ir a hacer mi especialidad. Y ya renuncié a todo. Ah, bueno, también hice un diplomado no, ¿eso es diplomado o era posgrado? De auditoría médica, Y me porque me dijiste que sí aburría haciendo mucho. eso, pero pues si le aburría estando Pues porque con yo me niños con aburría de todo auditoría. y entonces yo me puse a estudiar auditoría porque como en la Eso es universidad, más aburrido, son números. sí, bueno, pero no, como en la universidad no le enseñaban nada de eso. Si aprendimos EPINFO en la Sí, universidad. claro, sí, sí. Aprendí. Perdón, yo no aprendí nada de eso. Disculpas a los que se aprendieron, yo no aprendí nada de eso. Entonces yo decía, no toca aprender estas cosas, porque aquí se la meten a uno dobladita con la ley 100. Y entonces yo quise hacer ese posgrado para aprender la auditoría. Y ahí, al final, cuando ya me iba a ir para España, me ofrecen trabajo No, pero como ¿cómo auditora. así? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿En qué momento decidirse para España? ¿En qué momento? Bueno, ¿Cómo sí. se dio todo esto? Porque pues eso pasó en todo lo que me acaba de decir, han pasado como unos 2, 3 años. Sí, claro. No, a ver, Ay. yo empecé a presentarme a las especialidades. No, me presenté solamente en medicina interna de la Samaritana, no pasé. Y entonces luego empecé el proyecto, efectivamente, en Cruz Roja conocí a un médico que me habló del proyecto de España, que me habló cómo era el sistema de allá, me contó cómo era todo y a mí me llamó la atención. Entonces empezó el proyecto de España, que claro que había que homologar el título, había que mandar una cantidad de papeles, esperar, no sé qué, no sé qué. Entonces mientras uno espera y espera, pues se pasaron ahí 3 años mientras el proceso de que pasé los papeles, me homologaron. Yo y me fui a acuerdo que presentar hubo el una examen. época en que usted renunció absolutamente a todo y se dedicó Sí. a estudiar día y noche. Sí. Si en la universidad estudiaba esta mujer, Ahí sí que me volví una ahí sí, nerda. porque renunció, o sea, me acuerdo, no Renuncié tengo a bien todo. clara la secuencia, pero sí me acuerdo que hubo una época que renunció absolutamente a todo y se dedicó a estudiar. Sí, porque cuando ya decidí, o sea, cuando ya me decidí que me iba a estudiar a España, el examen de España, pues es un examen jodido porque son 5 horas seguidas de examen y preguntan una cantidad de cosas que... Entonces hay que estudiar mucho. Y claro, yo tenía 2, 3 trabajos, no tenía tiempo de nada. Yo decía, ¿esto cómo me lo voy a estudiar? Entonces, como yo lo quería dar todo por ese examen, estaba totalmente convencida en que eso era lo que yo quería hacer, pues renuncié solo me quedé como con un 10% del trabajo en San Rafael. Iba una vez a la semana a hacer un turno porque básicamente lo necesitaba para papeles para poder que me dieran las visas, porque si me quedaba sin trabajo, pues no me daban las visas. Entonces, eso, renuncié a todos lados y me dedicaba a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar como una perra para poder pasar ese examen en España. Exacto, sí, esa fue mi época de, yo creo, más nerdismo de toda la vida. Me levantaba a las 5 de la mañana, a las 4 a estudiar hasta las 10 de la noche. Bueno, Todos los días, todos sí, los sí me días, acuerdo. todos los días, todos los días, todos los días, porque fue tiempo contrarreloj, porque normalmente los españoles estudian un año para ese examen y a mí no me llegaba la homologación, una cantidad de telenovelas y entonces yo había dicho que no me iba a ir si no me llegaba la homologación y entonces la homologación sí llegó hasta como principios de agosto y el examen era en enero. Entonces, pero yo ya no quería esperar ni un minuto más. Yo dije, yo me la juego aquí del todo por el todo, renuncio a todo y me pongo a estudiar porque ese examen lo paso porque lo paso. ¿Qué pasó con la especialidad aquí en Colombia? ¿Por qué no hacer especialidad aquí en Colombia? ¿O qué pasó? Bueno, entonces como Con no pasé a ese- medicina interna, bueno, inicialmente a mí, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios, me encanta la adrenalina pero también me gustaba mucho la fisiología, ¿no? La fisiopatología. Y entonces era como, al principio uno dice, me voy por la medicina interna, pero luego cuando trabajé en urgencias de adultos, viendo los pacientes crónicos, llegan con sus urgencias, pero también llega mucho crónico y es como, ¡buah! O sea, cuando uno le pasaba la interconsulta al internista, yo decía, qué horror, yo esto no lo quiero hacer, no. Entonces, empecé a pensar, o de hecho un momento de crisis, porque no me dieron la visa para ir a presentar el examen de España. Ah, no, perdón, no fue ese, fue otro momento de crisis.
Fue otro de los otro, tantos. otro No, tanto. fue la homologación que no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entonces yo dije, si no llega, pues no podré viajar, yo me quedo aquí. Y decidí que entonces iba a hacer anestesia. Entonces me empecé a preparar para el examen de anestesia, porque por anestesia también se podía llegar al cuidado intensivo Sí, sí, antes en sí, Colombia. Y yo decía, no, prefiero la anestesia que es más dinámica, la medicina interna me muero del aburrimiento. Entonces empecé a estudiar para los exámenes de aquí de Colombia, que también son horripilantes, y me metí a esos cursos de preparación y estudiando bioquímica y la última molécula y hágale, y hágale, y hágale. Y cuando estaba en ese y ya estaba preparando todo para los exámenes de aquí, pero de anestesia, ahí me llegó la homologación de mi título español y ahí dije, no, yo me largo, hasta luego, hasta luego. ¿Qué exámenes aquí ni qué nada? Y ahí ya, pero ahí ya era agosto, entonces tocó correr y correr y correr porque el examen solo tuve pues desde agosto hasta enero, que era el examen en España. Bueno, y dice que tenía un novio en esa época. ¿Cómo deciden? O sea, ¿cómo toman esta decisión de decir, bueno, porque podría haber dicho el permisito, yo me voy y... Es que mi amor, yo te amo, pero tú sabes que yo me iba a ir solita. Yo me iba a ir solita porque yo mi plan lo tenía montadito, yo me largo, me largo, me largo, pero en ese intermedio Pasaron cosas. conocí a un hombre maravilloso que hoy en día es mi maridito, pero yo, de hecho, al pobre ni lo quería conocer porque yo no quería que nadie me amarrara a Colombia. Y el pobre sufrió mucho para poderme conocer hasta que al fin me conoció y bueno, pues fue ahí como flechazo de inmediato, pero yo ya tenía todo mi plan montado, yo me voy, yo me voy, yo me voy y fue Yo se lo conflicto. quería utilizar. Sí, yo lo quería. Pues nada, Sí, él ya lo sabe. para su placer. Para mi placer y luego ya yo me iba a largar. Me Pero, iba a ilusionar, pobrecito. sí, pobrecito mi José. Pero resulta que había un conflicto porque estamos muy enamorados, pero tú te largas. Y era como, Lo que coñazo. ella como, amor de lejos, felices los 4 o los 16, depende. Entonces, bueno, eso generaba conflicto en la relación de que qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Entonces, bueno, él al principio dijo, no, yo voy a Nelly, no buscarme te algo enamores, allá. no te enamores. Sí, entonces no, al final él dijo, me voy a conseguir algo para estudiar allá en España también, no sé qué se hice más. Y pues supuestamente nos íbamos a ir de novios, pero no, antes de presentar el examen como en noviembre, el tipo me propuso matrimonio porque sabía que era muy complicado que yo me fuera solita y sin compromiso por allá a las extranas. No, pobre gente, Pobre gente allá, sí. de Entonces, la madre tierra. pobre gente de la madre patria. En realidad le hizo un favor porque si no, pobrecitos. Pobrecitos allá, sí. Entonces, no, me casaron antes de irme. Me casaron, me pusieron el anillo y Todo fue en contra de mi voluntad. todo fue en contra de mi voluntad. No, bueno, no, pues eso fue un episodio buenísimo también porque nadie daba un peso por mí. Yo pensaba que yo me iba a quedar solterona con este carácter de potra sabina que Dios me dio. En mi casa nadie daba un duro y mis amigos tampoco. Creían que yo me iba a casar nunca. Sí. Entonces cuando lo conocí, bueno, lo empecé a presentar y dijeron, bueno, pues a ver si se la aguanta. Y el día que me tomó por sorpresa la proposición de matrimonio, yo estaba estudiando como una loca, vivía en sudadera, con los pelos crespos como son los míos, y así como una loca. Y fue un miércoles y me dice, ay, te voy a invitar a cenar. Y yo pensaba, pero hoy no es mi cumpleaños, no es aniversario, no es nada, pero ¿qué será? Y le digo, ¿me arreglo? Me dice, no, ven como tú quieras. Cabrón. Y yo, cabrón. No me dijo nada. Y yo dije, bueno, yo por si acaso. Por eso no hay evidencia. Yo por si acaso me voy a mandar peinar, pues me voy a quitar la sudadera. Y yo fui a la cena esta. Y claro, cuando el restaurante súper elegante. Bueno, de hecho, le hice una al pobre con el parqueadero porque, claro, yo pensé que era una cena normal de comer 10 minutos y ya. No me imaginaba que era aquello tan elegante. Y yo cogí como una loca y metí el carro en el primer parqueadero que encontré, que resulta que cerraban como a las 9:30 de la noche. Y el pobre hombre, cuando llegamos allá a cenar, me dice, ¿dónde dejaste el carro? Y yo, no, aquí en el parqueadero al lado que ya lo cierran. Y él, ay, Dios mío, no, el pobre le tocó salir corriendo a traer el carro. Pero yo estaba saboteándole todos sus planes. Pobrecito, ese hombre. Y entonces nada, ahí me saca el anillo y yo. Entonces cuando él se fue a
a por el carro, a rescatar el carro que se iba a ¿Pero qué quedar fue encerrado. primero, el anillo o el Claro, el anillo, el anillo. Entonces me saca el anillo y yo, ay, no, vale. Entonces después en la conversación, no se sale el cuento del carro y el pobre hombre sale corriendo a rescatar el carro del parqueadero y ahí yo cojo el teléfono a contarle a todo el mundo que me han propuesto matrimonio. Y todo el mundo me decía, qué pura mierda. ¿Y usted qué dijo? Y yo, pues que sí. Pues no. Y todos, no, pero y de verdad dijo que sí. Todo el mundo pensaba que yo iba a decir que no. Sí. Porque todo el mundo pensaba que a mí nadie me iba a casar. Pues. No, y mucho menos a portas de irse del país. Sí. Pero, No, entonces acepté. Bueno, no, entonces acepté. Pero yo le dije, bueno, todo depende si paso ese examen, porque si yo no paso ese examen no nos podemos casar, porque todos sabemos que hay que ser residente indigente, y entonces ahí yo no podía, no nos podíamos mantener, o sea, cada uno en su casa y mire a ver cómo sobrevive este noviazgo. En cambio, si nos íbamos a España, pues sí, allí, porque allá a mí me iban a pagar la residencia, y bueno, eran otras condiciones y podíamos vivir ya casaditos, pero aquí no. Entonces todo era condicional si yo pasaba o no el examen. ¿se imaginan esa propuesta de matrimonio? ¿Te casas conmigo? Depende. Sí, Depende. Depende, ¿de qué depende? Bueno, y usted, entonces, cuéntenos de sus trabajos cuando ya era médico general. Me pasaron, bueno, varias cosas. Trabajaba en el día con salacera, con todo esto, con muchos niños. Y en la noche, pues, era la guerra. En la noche era urgencias. Me mataba trabajando. De hecho, cada vez que echo cabeza para atrás, yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice con toda esa plata? Señor No, no hablemos de finanzas, por favor, no. No entremos en temas tan difíciles y ásperos, no. Sí, yo trabajaba como una bestia. Yo trabajaba día, tarde, noche, día, tarde, noche. Iba a dormir a mi casa y volvía a hacer esa secuencia. O sea, mañana, tarde, noche, mañana, tarde. Mi casa y nuevamente, o sea, yo solamente iba a mi casa a dormir noche de por medio. Entonces en el día era la señora salacera, viendo esta estrategia pues en la que nos estaban formando. Teníamos ciertos criterios diagnósticos hechos para los médicos generales, hechos para la población rural, para derivar cuando un niño estaba pasando por una situación grave, desnutrición, diarrea o neumonía. Y decía, si el niño cumple con estos criterios, hay que remitirlo a un pediatra. No es si tiene, los criterios eran netamente clínicos. Y cuando llamábamos y teníamos niños muy malos, que no nos respondían a los esquemas, que no respondían al manejo básico inicial, y llamábamos a remitirlos, entonces se enfrentaba uno con el pediatra. Y nos decían, ¿y ya tiene placa? ¿Y ya tiene radiografía? ¿Y usted cómo sabe que es una neumonía? Porque en la guía dice neumonía grave o neumonía severa solamente con criterios clínicos. Evidentemente los criterios del libro pues están hechos para cuando tú tienes la posibilidad de tomar para clínicos. Entonces yo decía, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos si nos están formando en algo que finalmente un especialista te acaba con tus conocimientos, es tú que sabes si tú no eres especialista? También cuando estábamos en urgencias, nos tocó, cuando uno está en un hospital de estos, solo con las uñas, digamos que teníamos material, pero no teníamos especialistas, y tú te enfrentas solo a infartos, a paros, a patologías muy graves, y tienes que llamar al especialista a presentar al paciente, y siempre había el especialista... Cabrón. Y una vez me acuerdo que llamé a presentar a un paciente que tenía para los que son médicos entienden, un Wolff Parkinson White. Bueno, explique porque aquí hay gente para los que no son médicos, es un tipo de arritmia que le llaman el gran simulador, porque puede simular infartos, puede simular muchas cosas, es el gran simulador. Y yo presenté a ese paciente porque pues me llegó con dolor torácico, en fin. Evidentemente no era para manejar en un primer nivel. Llamo yo a mi centro de remisión. El paciente tiene un Wolff Parkinson White. ¡Ay! Eso solamente lo diagnostican los electrofisiólogos. Que es verdad. Le mandé el electro y me dice, bueno, empiezan como a humillar, ¿no? ¿Tú quién eres? Tú eres un médico general, tú no tienes ninguna especialidad, tú no sabes de qué me estás hablando.
el señor tiene un Wolff Parkinson. Llamé a un profe mío, adorado, le dije, doctor, por favor, léame este electro. Se lo envié por fax en esa época y me responde, tiene un Wolff Parkinson White. Vuelvo y llamo al doctor que me había negado el paciente. Yo le dije, tengo una lectura del doctor Hernando Matiz. ¿Le sirve? ¿Le sirve? Entonces, esa sensación o que le queda a uno de, hombre, el especialista por ser especialista, te puede volver nada. Por esa sensación no es agradable, ni es de hecho que no reconozcan tus conocimientos simplemente porque no tienes un título, Sí, un papel, por un cartón. Sí. En ese momento, definitivamente, pues el ego. Sí, el ego, el especialista, pues bueno, tiene un ego muy grande. A mí Pero yo no iba a dejar eso, que siguiera pasando eso, que lo siguieran a uno machacando, porque ¿usted quién es? Usted es un médico general, usted no es nadie. Entonces, tú puedes saber mucho, pero si a ti un especialista te dice, ¿es de día? Bueno, sí, es de día porque usted lo dice, porque usted es el especialista y yo no soy nadie, básicamente. Entonces, en ese momento decidí, no más. En ese momento dije, no más, no voy a seguir aquí comiendo mierda. Y ahí siempre dije, no, yo no voy a ser internista. Pero la vida nos enseña que uno no debe escupir para arriba. El profe Hernando Matiz, el doctor Efraín Gómez, dijeron, bueno, no, si usted quiere ser una buena cardióloga, tiene que ser una buena internista. Frase que nunca olvidaré. Y ya, y me presenté, pero yo sí dije, yo me voy a presentar una vez. Yo ya tenía una experiencia de ser instructora de los cursos de ACLS, ya como que me movía en este mundo, había trabajado en una unidad de cuidado intermedio, siendo interna, o sea, sin ni siquiera haberme graduado. Y yo ya trabajaba y tenía la recomendación de un especialista, de un intensivista. A mí, ahora que me acuerdo, lo que también cuando hablábamos antes de como qué nos hace ese clic de querer como ir a ser especialistas, ¿no? A mí, ahora me acordé de algo muy bonito que me pasó, porque yo también yo creo que todos los médicos generales trabajábamos como unas mulas. Yo también trabajaba en eso, en 3 sitios, entonces a mí me veían en mi casa como cada 72 horas que iba a dormir. Iba, y de dormir es un dicho, porque cuando tenía libre me iba de fiesta, entonces me veían como 3 horas o así. Bueno, dormía como cada 3 días 3 horas, era algo así como en lo que se dormía. Entonces era una vida muy, muy agitada, muy loca. En San Rafael yo llegué a trabajar, que ahora digo, ¿cómo hacía eso? Que era toda una noche sí, una noche no, fijo, era horrible. Y entre medias, hacía guardias en el Cruz Roja, en el militar, o sea, era una locura. Y entonces un día me fui a ver una película que se llamaba Just Like Heaven, no sé si usted la conoce. No me acuerdo. De pronto la he visto, pero no. Just Like Heaven, ¿cómo se llama la actriz? Bueno, la historia de una médico que se la pasaba trabajando. La tipa se muere y claro, se queda como en el limbo, tiene un accidente, queda en coma y la vieja queda en el limbo, no se muere porque está ahí en coma. Y luego la vieja va a donde ella vivía, al apartamento. Y como ella está en coma, alquilan su apartamento y ella ve ahí un muchacho que está viviendo ahí e intenta como hablarle y decirle, oiga, yo estoy aquí, yo no estoy muerta, no sé qué. Entonces empieza como a intentar ir a los sitios donde supuestamente, a ver si alguien la conocía. Nadie la conocía. A la tipa nadie la había conocido porque ella no tenía vida, era solo el hospital. Entonces para mí fue como un golpe porque fue como decir, puta, a mí me va a pasar esto, o sea, nadie se acordaba de ella, ni los papás, ni los amigos, nadie, porque él solo vivía como un ratón metida en el hospital. Y para mí fue como un shock esa película, porque yo dije, mierda, yo no quiero esta vida. Y si me quedo en Colombia, voy a seguirlo viviendo igual, porque uno dice, sí quiero ser especialista para cambiar mi vida. No. Mentira, yo veía a los pediatras que trabajaban igual o peor que yo. Y yo decía, no es una cuestión de título, es una cuestión de sitio, de país. Y ahí fue donde dije, me voy de aquí porque necesito un sitio que me dé calidad de vida. Bueno, no puedo generalizar, pero
pero para muchos de nosotros no es que cambie la calidad de vida, cambia No. de pronto los El salario un poquito. el ingreso, pero pues igual tú ya tienes familia, ya lo que recibes de más, pues lo estás gastando de más. Pero sí, es básicamente calidad de vida, que es lo que aquí Sí. médicos con especialidades como medicina interna, como gineco, estas especialidades básicas, cirugía, anestesia, los intensivistas que no tienen. O sea, una intensivista aquí en Colombia y lo mismo, por la mañana trabaja en un sitio, por la tarde en otro, por la noche el otro, Mm. y va, y siempre está cargado el cirujano, el internista, el anestesiólogo, el intensivista con su maletica para todos lados. Sí, uno con vive la de ropita, viaje, con vive la de ropita viaje a toda toda la hora. semana. Sí, siempre andaba uno. Yo recuerdo que andaba con una maleta en el carro y una neverita de esas con comida, porque comía en los intermedios de un trabajo para otro, comía en San Rafael. Yo decía, un día voy a hacer me voy a atragantar porque me tenía que ir de San Rafael al militar y salía rollo a la 1, salía de un sitio, pero a la 1 también entraba al otro. Entonces tenía que robarle 10 minutos al trabajo de la mañana, embutirme, decía, tengo pipí, tengo chichi, voy a ir a hacer, Mientras uno hace embutirme chichi va comiendo. embutí al almuerzo y salía corriendo como una loca y por la circunvalar allá, no sé por qué no me maté en esa circunvalar, y llegan allá corriendo como una loca, todos los días, así todos los días, era un ritmo demencial. Y esa película fue como una cachetada que me mandaron del cielo, como diciendo, Yo creo loca. que no la he visto porque... Sí, ese día yo lloraba viendo esa película, yo lloraba y yo decía, Dios mío, si sigo voy a terminar así. Pero era increíble y al final dije, no, esa película me hizo reflexionar y decir, no es una cuestión de especialidad, es que tiene que irse de aquí. Y fue como el mensaje de, váyase. Bueno, excelente, qué bonito. Interesante cuando uno sale, bueno, ya uno se graduó, fue al rural, ya empieza uno a recibir sueldito. En el rural no es muy evidente porque pues uno tiene que hacer mercado, pagar su vivienda, No, pagar yo la fui rumba. millonaria en el rural. Ah, Wow. sí. Nuestra Bueno, canción del rural es la de Vacilos. La de ganar El mi primer primer millón. millón. ¡Wow! La cantamos todos. hombre, yo también gané mucha plata, pero pues yo tuve ahí un cuento con... Sí, bueno, tú y la plata, no hablemos de ese tema. Eso es otro podcast complicado. Porque yo le dejé mi tarjeta a un ser. Y yo después no vi nada de esa plata. Ay, Dios mío. No. Niños, no vean esto. Lo que es el fatal manejo del dinero es a Luisa Bulla. Bueno. No. El caso es que cuando, bueno, ya uno llega al mundo real y ya uno tiene autonomía Financiera, ecofinanciera. sí. Bueno, ¿cómo se siente eso? Pues no, una delicia. Para mí era una de las mejores cosas de ser médico. O sea, de ser médico, ya poder empezar a trabajar. Y además mi rural, para mí fue buenísimo porque yo una de las cosas por las que lo escogí era porque pagaban bien. Porque era zona extra roja, mega Sí, morada. Y pagaban Sí, bien claro. y entonces dije, bueno, yo me voy para allá, aunque sea en la quinta puñeta, me voy porque pagan bien. Y ahí yo recuerdo, todos éramos millonarios en ese rural y cantábamos la canción de Bacilos y cuando nos pagaban en dinero en efectivo, o bueno, íbamos y cobrábamos el cheque y éramos esos fajos de dinero, el primer sueldo, y ¿sabe qué hicimos? Nos lo echamos encima todos los billetes así, a lo narco. Sí. Sí, o sea, y éramos, y entonces todo el mundo, me compré esto, era el nuevo rico, realmente era puro comportamiento de nuevo rico. Entonces me compré, la gente, los compañeros se compraban rollos, el que se compraba las chanclas de que le habían costado, no sé, 500,000 pesos, vainas, y entonces iba y se compraba toda la ropa de marca que encontraba, o sea, cosas así. Eso fue el segundo mes, ¿no? Como el nuevo rico. Y luego ya no entró a la conciencia y yo por lo menos empecé a ahorrar porque yo quería mi carrito. Entonces empecé a ahorrar y ya, y además, bueno, yo realmente nosotros en el pueblo gastábamos muy poco porque era muy barato todo, el arriendo vivíamos todos juntos, entonces pagábamos poquito, comíamos en el hospital que era barato, lo único era irse de fiesta, pero hasta el trago era muy barato, entonces realmente ese rural a mí me permitió ahorrar una suma de dinero importante. Cuando yo llegué a Bogotá, me compré mi carro chan con chan, en efectivo. No había caído en cuenta yo porque yo sí también estaba en zona morada y también Morada, pagaban sí. bien. Yo aún no llegué sin plata de mi rural. Ya, bueno, no sé, ¿quiere contar esa historia? Dejémoslo así.
Pero bueno, o sea, llega al rural con plata, bueno, ¿y acá qué? O sea, ¿cómo es seguir bajo el techo de mamá y papá? Guay, terrible. ¿Cómo es seguir bajo el techo de papá y mamá cuando uno ya tiene uno poder serio? adquisitivo y no solamente poder adquisitivo en dinero, en decir, bueno, es que yo también ya estoy aportando, yo también ya estoy dando, sino el tipo de responsabilidad que uno tiene? No es, no sé, como por demeritar otras profesiones ni nada, pero uno viene de salvar una vida, de tener unas responsabilidades de aquí a Pekín y llegar uno a la casa A que lo sigan tratando como un niño chiquito. Exacto, a que usted... ¿Por qué? ¿Por porque qué no va? llegó Porque a llega las hasta ahora. Y otra vez, claro, yo llegaba, claro, no tenía dinero, entonces yo salía lunes, martes, miércoles, o sea, todos los días que no tuviera turno, yo salía. Y mi mamá, otra vez va a salir, pero ¿y a qué horas va a llegar? Y claro, era como, uy, pero si hace 6 meses era totalmente libre y hacía lo que me daba la gana en el pueblito. Entonces, Además, claro, yo ya soy grande, yo ya claro, yo trabajo, trabajo. yo hago plata. Entonces, a mí eso me costó muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que cuando Claro. llegué del rural, yo le dije a mi hermana, yo me voy a vivir con usted. Mi hermana estaba pues ya casada. Y ya empezamos a buscar apartamentos, yo me iba a ir a vivir con ellos. Pero el universo me Conspira. ayudó, conspiró para ayudarme. Bueno, entonces, a la casa donde vivíamos con mis papás se metieron los ladrones y fue algo traumático porque amordazaron a mi mamá, a mi abuela, no sé qué. Entonces, claro, a raíz de eso, mis papás quedaron asustadísimos y se fueron de esa casa y yo me quedé ahí solita. Me quedé ahí porque yo nunca tuve tiempo de mudarme a la otra casa con mis papás. Y después vino a vivir mi hermana con su familia y entonces quedamos viviendo súper chévere porque yo vivía con mi hermana, que ella nunca me ha molestado. Entonces era el ambiente familiar, pero con mi libertad. Entonces súper chévere. Sí, yo sí no lo logré. Yo ya me había ido de la casa antes de graduarme. No sé si usted se acuerda de la última fiesta que nosotros Fue tuvimos. terrible. Esa última fiesta que tuvimos en la universidad, pues nosotros siempre pues nunca fuimos las más rumberas porque estudiábamos demasiado. Sí nos pegábamos nuestros Sí, mega jugábamos, rumbas, claro. pero siempre o llegábamos a la casa o nos recogían de todas formas, nos recogían. De hecho, yo siempre terminaba, ellas se burlaban de mí porque yo siempre terminaba haciendo show porque decían quedarse más tiempo y yo me iba, no me Salía corriendo a importaba, la 1 de la mañana como una loca. no me importaba irme caminando por la autopista norte con 170 a la 1 de la Saludos a mañana, Nora. porque pues en la casa eran muy estrictos de que era una hora y era esa hora. Y todas empezaban, yo hablo con su papá es súper querido. Y ya, por favor, no, que después a la que va a ser es a mí en la casa. Entonces, pero siempre llegábamos, siempre 1, 2 de la mañana estábamos en la casa. Pero ese día, la fiesta de fin de semestre, ya después de uno haber comido mierda durante 6 años, por fin éramos libres, era nuestra última fiesta, era a las afueras de Bogotá. Y yo dije, ¿a qué hora vayan? ¿A qué me preguntaron? ¿Y a qué hora llegué yo? No sé, es la primera vez que yo en toda mi vida que me daban permiso para salir, que yo dije, no sé, porque pues quiero darlo todo, quiero ya no más, o sea, ya quiero aquí irme de rumba hasta terminar, yo creo que hospitalizada en un coma etílico, lo cual después de tanta comida de mierda era ya justo y necesario. Y llegué a las 5 de la mañana a bañarme, cambiarme y salir para La Victoria, porque teníamos turno. Y pues ahí me vaciaron un poquito. Se acabó su libertad. Se acabó. Ahí me vaciaron un poquito y me fui de la casa. Yo terminé mis últimos días del internado fuera de mi casa. Esa fue una de las razones por las cuales yo busqué irme lejos. Yo dije, me quiero ir lejos de todo el mundo. Está todavía muy indignada y quería irme lejos de todo el mundo. Y bueno, y volví a mi casa. Entonces yo ya me había ido de la casa, pero bueno, yo volví. Y decía, vuelve el perro arrepentido. Con el rabo entre las patas. Entre las piernas. Y yo dije, pero como yo ya soy grande, Grande es un decir. Bueno, sí. Bueno. Yo ya soy una adulta independiente. Con Más o menos gustos. adulta. Entonces yo ya aporto, y pues si uno aporta, pues no lo en teoría no lo En debería teoría, joder. pero eso es la teoría. Claro, eso lo entiende uno
mucho tiempo después, pero uno en su cabeza ilusa asume que si tú ya aportas, pues no te deberían joder. Y otra vez la misma historia, o sea, tú vas, haces turnos, salvavidas, eres el héroe, tienes responsabilidad en tus manos de la vida de niños, ancianos, mujeres embarazadas, traes seres humanos al mundo, atiendes partos, dan el paro, una cosa, y tú decides, ay, me voy de un cine, de rumba, lo que sea. ¿Por qué no avisó? ¿Por qué se demora? Y uno, Sí, joder. claro. Entonces yo también dije, no, esto no, es que además nuestras personalidades son como muy macho alfa y dos machos alfas en un solo territorio. Sí, además ¿no? eso sí, trae una competencia Ah. con el papá, entonces no. Entonces también me fui de la casa, apenas volví, duré como 2 meses viviendo en la casa Sí. y busqué a dónde partir para vivir solita y tener mi pedacito no sé, de cuarto para ir a dormir cada No llegar a la hora que por uno mes. quiera y que no le digan nada. Sí, y yo creo que por eso también uno trabajaba tanto, porque pues ya uno decía, bueno, si a uno no lo esperan en la casa, yo prefiero irme a vivir al hospital y más bien ganar plática. Sí, claro, la prioridad era como esa, ¿no? Era como el dinero. Ir a ganar plática y si no fue mucho lo que yo era en la casa, hasta que pasé a la residencia y vuelve el perro arrepentido. Claro, hay que volver a la Claro, indigencia. Ah, es que eso es así. Porque Yo por eso dije no a la indigencia. eso es tema de otro Es tema de otro capítulo, podcast. Bueno, Nelly, creo que ha sido una tarde interesante. Hemos recordado muchísimas cosas de Sí. nuestra vida como médicos. Fue un ejercicio muy, no sé, muy como renovador volver a resentir eso que teníamos en nuestro ser en ese momento, que nos impulsó a tomar las decisiones que cambiaron radicalmente nuestras vidas. Sí, fueron decisiones muy gordas. Esa época fue de decisiones muy gordas, muy gordas. Sí, y bueno, espero que nos acompañen, que nos sigan viendo, que se suscriban, activen la campanita y bueno, y nos vemos en otro capítulo de Noches de turno. Gracias, chao. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. De turno. No, marica, deje así Ah. entonces.